El polvo del amanecer cubría los cerros de San Luis Potosí con una capa gris, densa, casi viva. Era abril de 1912 y en el poblado de Charcas los mineros descendían una vez más hacia las entrañas de la tierra. La mina El Reposo, la más profunda del distrito, rugía como un animal antiguo. Su respiración se mezclaba con el vapor de las lámparas de aceite y el golpe constante de los picos contra la roca. Aquella mañana 300 hombres entraron a trabajar. Ninguno volvió a salir. Al principio, se pensó en un derrumbe, un accidente más en un México que aún se tambaleaba entre la revolución y el hambre. Pero los días pasaron. Los socorristas excavaron y no hallaron cuerpos, ni cascos ni herramientas. Solo túneles vacíos y paredes selladas con piedra caliza. El Reposo fue clausurada y durante décadas el polvo del olvido cubrió la historia, hasta que un siglo después un grupo de exploradores locales decidió romper el silencio. Lo que encontraron bajo los cimientos no fue una mina colapsada, sino una cámara perfectamente conservada y dentro, los restos de más de 300 personas alineadas como si esperaran una orden. Ninguna señal de explosión, ninguna fractura en los muros, solo silencio. En el centro de aquella cámara, entre las vigas corroídas, un cuaderno de tapas negras resistía milagrosamente intacto. En su primera página se leía un nombre: Eusebio Almazán Capataz. A partir de ahí, la historia cambió de forma. Los documentos hablaban de turnos extendidos, de extraños temblores en la galería principal y de una serie de apagones que los ingenieros nunca lograron explicar. Pero también hablaban de órdenes directas de la compañía: seguir excavando sin importar los riesgos. La última anotación de Eusebio era apenas una frase: el ruido volvió esta noche. Si no salgo, que nadie entre. Esa línea, escrita con carbón, se convirtió en el punto de partida de la investigación más inquietante sobre el pasado industrial de San Luis Potosí. Nadie sabe qué provocó la desaparición masiva, pero las pruebas sugieren que algo dentro de la mina no fue natural. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás la próxima parte de esta historia y podrás acompañarnos a descubrir qué fue lo que realmente ocurrió bajo la mina El Reposo. El Archivo Municipal de San Luis Potosí conserva apenas unas cuantas hojas sobre la mina El Reposo. En una de ellas, fechada el 17 de abril de 1912, se reporta un colapso parcial sin víctimas confirmadas. La firma pertenece al ingeniero jefe, Raimundo Gálvez, un hombre conocido por su precisión y su costumbre de documentar cada incidente. Sin embargo, a partir de esa fecha, su nombre desaparece de los registros públicos. Fue como si él también se hubiera desvanecido bajo tierra. Las familias de los mineros protestaron durante semanas frente a las oficinas de la compañía inglesa que administraba la explotación, pero nunca obtuvieron respuesta. Los cuerpos no aparecieron. Las nóminas fueron canceladas y el lugar fue sellado con muros de piedra y cal. Nadie volvió a acercarse hasta que la guerra civil y el tiempo convirtieron la zona en un páramo. En 2018, un grupo de historiadores de la Universidad Autónoma encontró una pista inesperada: una caja metálica en el sótano del antiguo archivo ferroviario, a 40 kilómetros del sitio. Dentro, junto a planos oxidados, había una libreta con el sello de la empresa minera. Las páginas, ennegrecidas por la humedad, contenían informes técnicos sobre vibraciones anómalas y ruidos subterráneos registrados semanas antes del suceso. Los obreros habían solicitado evacuar, pero Gálvez, presionado por la gerencia, ordenó continuar. Una nota marginal, escrita con otra caligrafía, decía: el subsuelo no responde como roca, se mueve. El hallazgo fue entregado a un equipo de arqueólogos industriales, quienes iniciaron una excavación controlada. Los sensores térmicos detectaron cavidades profundas no registradas en los planos originales. Según los expertos, los túneles parecían extenderse más allá del límite documentado, hacia un sector sin nombre. Los viejos mapas de la mina mostraban esa área en blanco, como si nunca hubiera existido. Cuando los investigadores compararon la topografía, descubrieron algo inquietante. Las coordenadas coincidían con una grieta natural que los mineros llamaban la garganta, un pasaje donde, según las leyendas locales, el suelo respiraba. Nadie había entrado ahí en más de 100 años, pero el eco de aquel vacío seguía respondiendo, y los aparatos de sonido registraron un pulso, débil pero constante, a 120 metros de profundidad. Algo o alguien seguía allí. Antes de seguir descendiendo en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Nos ayuda a mantener viva la investigación y a revelar cada secreto que el polvo intenta ocultar bajo San Luis Potosí. Las autoridades permitieron una única expedición oficial al interior del Reposo, bajo estrictas
Condiciones de seguridad. Era el año 2019 y el equipo lo lideraba la ingeniera Marina Ochoa, una especialista en minas abandonadas con más de 20 años de experiencia. Ella fue la primera en descender por el antiguo pozo principal, un cilindro vertical que olía a hierro y humedad. Las paredes estaban intactas, cubiertas de cristales oscuros y filamentos de yeso que parecían hilos de piel. A 20 metros de profundidad encontraron la primera evidencia: una fila de cascos perfectamente alineados sobre una repisa natural. No había cuerpos, solo herramientas, relojes de bolsillo y una lámpara encendida, aún con combustible dentro, como si alguien la hubiese apagado apenas unas horas atrás. El aire era más denso a medida que avanzaban. Las cámaras captaron pequeñas partículas en suspensión que reflejaban la luz de las linternas con un brillo casi metálico. En la galería B12, donde según los registros se halló el cuaderno de Eusebio, el suelo mostraba marcas circulares, como si algo hubiese sido arrastrado lentamente por el polvo. Marina ordenó excavar con cuidado. A menos de 1 metro de profundidad, hallaron huesos humanos en posición fetal, envueltos en fragmentos de tela y cuero reseco. Pero lo más inquietante fue que algunos restos mostraban signos de deformación, no por el peso de la roca, sino por calor extremo. Las cámaras térmicas detectaron un foco de calor residual más adelante, en una cámara clausurada con piedras dispuestas de forma geométrica. No parecía un derrumbe, sino una construcción deliberada. Cuando lograron abrirla, el aire salió con fuerza, como un suspiro que llevaba un siglo atrapado. Dentro había más cuerpos, más de 200 apilados con una precisión imposible, todos mirando hacia el mismo punto del techo, donde una grieta dejaba pasar un hilo de luz. Entre los restos encontraron fragmentos de madera grabados con símbolos geométricos y números repetidos: 17, 41, 17. Esa misma noche, los sensores sísmicos registraron una vibración corta, de origen desconocido, justo en el momento en que la cámara fue abierta. Desde entonces, ningún equipo ha vuelto a entrar. Los informes oficiales hablan de inestabilidad del terreno, pero el video de Marina, filtrado semanas después, muestra algo más: una sombra desplazándose detrás del polvo, justo antes de que la transmisión se corte. 3 semanas después de la expedición, los archivos del Instituto de Geología recibieron una caja sellada con el logotipo de la empresa minera británica Harrington & Co., fechada en 1913. Nadie sabía de dónde había salido ni quién la entregó. Dentro había negativos fotográficos, hojas de contabilidad y un cuaderno con anotaciones en inglés técnico. En los márgenes alguien había traducido a mano algunas frases: actividad sísmica interna, emisiones gaseosas no registradas, estructura viva en fase de reposo. Las palabras parecían imposibles para un informe minero, pero todas estaban firmadas por Raimundo Gálvez, el ingeniero Ponicier, desaparecido en 1912. Lo más perturbador eran las fotografías. Mostraban una cámara con las mismas dimensiones que la hallada por Marina Ochoa, pero sin cuerpos, solo con un brillo anómalo en el techo, como si algo se moviera dentro de la roca. Los analistas confirmaron que las imágenes eran auténticas y que los negativos databan efectivamente de principios del siglo XX. Esto implicaba que la compañía sabía de aquella cavidad y que la había sellado deliberadamente. Los documentos contables reforzaban esa sospecha. En los meses previos al colapso, la empresa había ordenado trasladar toneladas de cal viva y cemento hacia el reposo, junto con equipos de soldadura, sin justificar su uso. Ninguna mina requería ese tipo de material. Era evidente que no intentaban explotar, sino encerrar algo. Marina Ochoa revisó las copias y encontró una correlación con las coordenadas de la grieta a la garganta. Las líneas de los planos coincidían con una fractura natural que se extendía hacia el Eji, subsuelo, por más de 5 kilómetros. Según los geólogos, allí se escuchaban movimientos periódicos, pulsos de baja frecuencia similares a un latido. Las grabaciones del equipo mostraban que ese sonido se repetía cada 17 minutos con 41 segundos exactos. 17, 41, 17. El dato no fue divulgado oficialmente. Marina lo anotó en su informe final como fenómeno acústico de origen desconocido. Sin embargo, el registro de audio se filtró a la prensa. Quienes lo escucharon aseguraron que después del pulso podía oírse un leve murmullo, como una respiración profunda proveniente del fondo. Desde entonces, varios trabajadores del archivo renunciaron alegando mareos y pesadillas persistentes tras revisar el material. Antes de seguir con lo que ocurrió la noche en que el acceso fue finalmente sellado, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás la revelación de lo que realmente se ocultaba en las profundidades del reposo. El 14 de septiembre de 2019,
La mina El Reposo fue nuevamente sellada. Nadie lo anunció oficialmente, pero al amanecer, los habitantes de Charcas despertaron con el sonido de maquinaria pesada. 2 camiones militares bloqueaban la carretera y un convoy de ingenieros del gobierno descendió hacia el pozo principal. En menos de 24 horas, vertieron toneladas de concreto armado sobre la entrada, borrando todo acceso. Lo extraño fue que aquella operación se realizó sin autorización municipal, ni registro público. Los documentos desaparecieron de la base de datos estatal esa misma semana. Marina Ochoa no volvió a hablar con la prensa. Según sus colegas, abandonó el país y cambió de residencia. Pero antes de hacerlo envió un correo cifrado a un periodista local. En él adjuntó un video grabado la noche anterior al cierre. La imagen era borrosa, filmada desde la parte baja del túnel. Se escuchaba su respiración agitada y el eco de un golpeteo constante, como si algo chocara contra el metal desde el interior. Luego, un silencio absoluto. Después, una vibración corta, idéntica a la registrada meses atrás. El mismo intervalo, el mismo pulso. En el cuadro final, la cámara captó un destello rojizo que se expandía sobre las paredes y la voz de Marina diciendo: «No es gas, no es roca, está vivo». El video fue retirado de internet en menos de 24 horas. Las copias que circularon posteriormente mostraban interferencias, pero aún se podía distinguir una sombra moviéndose entre las vigas, con un ritmo casi respiratorio. Desde entonces, la zona permanece cercada. Sin embargo, los mineros de los pueblos cercanos aseguran que en las madrugadas se escuchan retumbos bajo el suelo, como pasos lentos. Los animales evitan acercarse, y la vegetación sobre la antigua entrada cambió de color, adquiriendo un tono gris metálico. A inicios de 2020, un sismo de baja intensidad sacudió San Luis Potosí. Los sensores registraron el epicentro exactamente debajo de la mina sellada. No hubo daños, pero el temblor repitió la secuencia del número grabado en los fragmentos de madera: 17, 41, 17. Algunos creen que es una coincidencia geológica. Otros que algo dentro de El Reposo simplemente volvió a moverse. 2 meses después del sellado definitivo, el Instituto de Sismología Nacional publicó un informe parcial sobre las vibraciones detectadas en la zona norte de San Luis Potosí. El documento, marcado como clasificación restringida, se filtró a través de un técnico anónimo. En sus primeras páginas, Semodescience describía un fenómeno inusual: una fuente de energía subterránea que emitía pulsos rítmicos perfectamente constantes, con una periodicidad que ningún proceso geológico conocido podía explicar. No se trataba de un temblor ni de una corriente de agua. Era algo que parecía producir sonido por voluntad propia. Las gráficas del espectrograma mostraban un patrón regular: 3 ondas, una pausa, 3 ondas, una pausa. Frecuencia 17.41 Hz, el mismo número que aparecía grabado en la madera encontrada, junto a los cuerpos. Los expertos pensaron en un error del equipo de medición, pero al revisar los datos históricos descubrieron algo aún más extraño. Los sensores instalados en la región durante los años 80 ya registraban esa misma frecuencia, aunque en aquel tiempo nadie le dio importancia. Significaba que el pulso llevaba décadas activo, incluso antes de la reapertura de la mina. Mientras tanto, un satélite de observación térmica detectó un incremento de temperatura en la superficie del cerro donde se encontraba El Reposo. Las imágenes infrarrojas mostraban una forma elíptica, como una respiración que se expandía y contraía lentamente bajo el terreno. Lo más perturbador era que el centro de esa figura coincidía exactamente con la ubicación del corredor B12, el lugar donde se hallaron los restos. Un equipo independiente de geofísicos intentó obtener muestras del subsuelo mediante microperforaciones. A los 20 metros, el taladro se detuvo abruptamente, como si hubiera chocado con una capa metálica. Al retirarlo, la broca estaba cubierta por un polvo brillante, denso, que emitía calor por unos segundos antes de enfriarse. El análisis preliminar reveló que no era un mineral conocido. Su composición contenía trazas de hierro, carbono y algo que los laboratorios no pudieron identificar: una sustancia orgánica en estado sólido. Esa noche, los instrumentos de monitoreo registraron una última señal proveniente de la profundidad: un golpe seco, largo, similar al cierre de Minos, una compuerta. Desde entonces, el pulso cesó. Ninguna vibración volvió a detectarse en la zona, como si lo que respiraba allá abajo hubiera despertado o simplemente dejado de hacerlo. Antes de entrar al epílogo y descubrir qué fue lo que los investigadores hallaron en los archivos finales, suscríbete y activa la campanita. Muy pronto conocerás la verdad detrás del silencio que todavía habita bajo San Luis Potosí. Durante los primeros meses de 2021,
un grupo de documentalistas consiguió acceso a una copia del informe final de Marina Ochoa resguardado en una bóveda de la universidad. El documento constaba de 237 páginas y estaba marcado con una advertencia: no divulgar sin autorización del Consejo Nacional de Energía y Recursos Subterráneos. En su contenido, Marina describía con precisión científica lo que había visto la noche del cierre: una cavidad que respiraba, no en sentido metafórico, sino físico. Según su descripción, las paredes del túnel se expandían y contraían cada 17 minutos, con la misma frecuencia registrada por los sismógrafos. Las cámaras de gas y las muestras térmicas indicaban variaciones de presión interna, como si el subsuelo exhalara. El informe incluía una hipótesis que sus superiores tacharon de inaceptable. Marina sostenía que la estructura bajo el reposo no era una cueva, sino una formación biológica fosilizada, quizá una criatura milenaria atrapada por el mineral y confundida durante años con una veta metálica. Su teoría se basaba en las fibras encontradas en la galería B12, compuestas por material orgánico calcificado. En uno de los anexos, ella escribió una frase que los investigadores posteriores calificaron de perturbadora: si esto alguna vez se mueve, el sonido no será un temblor, sino un llamado. Poco después de enviar ese documento, Marina desapareció. Su automóvil fue hallado estacionado en un camino de terracería a las afueras de Real de 14, con las llaves aún puestas. No había señales de lucha ni pertenencias faltantes. Días después, una tormenta cubrió la zona con polvo y la búsqueda se suspendió. Nadie volvió a verla. Sin embargo, meses más tarde, un correo sin remitente llegó a la redacción de un periódico local. Contenía una única fotografía: el interior de una caverna, iluminada por una lámpara, y al fondo algo que parecía una pared de carne petrificada, con una grieta en el centro semejante a un ojo cerrado. Esa imagen nunca fue confirmada, pero coincide con la descripción de la última nota de campo de Marina: se está abriendo. Desde entonces, la mina El Reposo permanece bajo vigilancia militar. Los satélites ya no muestran señales de calor ni movimiento, solo un silencio absoluto, denso, como si la Tierra contuviera la respiración esperando algo. Y ahora te pregunto, ¿crees que fue un fenómeno natural o una forma de vida enterrada por la historia? Deja tu opinión en los comentarios, comparte este video con quien pueda soportar la verdad y suscríbete para seguir explorando los secretos que México aún guarda bajo su suelo. Porque algunas minas no esconden oro, esconden memoria. Meses después del cierre mediático, la historia de la mina El Reposo se volvió una leyenda prohibida. En Charcas, los más viejos evitan pronunciar su nombre después del anochecer. Dicen que desde finales de 2021 comenzaron a sentirse vibraciones leves en el subsuelo, tan suaves que apenas movían los vasos en las mesas, pero suficientes para que los perros comenzaran a aullar. Mirando hacia el cerro, las autoridades negaron toda actividad sísmica, aunque los registros de audio obtenidos por vecinos capturaron un sonido bajo, profundo, rítmico, igual que antes. 17, 41, 17. En marzo de 2022, una tormenta eléctrica azotó la región. A la mañana siguiente, parte del concreto que sellaba la entrada apareció fracturado, no por erosión, sino por una presión desde adentro. Entre las grietas, los geólogos notaron que el polvo brillaba bajo la luz ultravioleta, emitiendo un reflejo rojizo, orgánico, como si respirara. Un dron enviado para inspeccionar la zona descendió unos metros hasta perder la señal. Cuando lograron recuperar el dispositivo, su lente estaba cubierto por una sustancia similar al material encontrado en 2019, partículas de hierro y carbono, pero también algo que, bajo el microscopio, se movía lentamente: células vivas. Los análisis fueron clasificados y el área volvió a cerrarse, esta vez con una cúpula metálica. Pero los habitantes de las comunidades cercanas cuentan que a medianoche se escuchan sonidos metálicos bajo la tierra, como si algo golpeara los cimientos desde abajo. En una ocasión, un vigilante del perímetro informó haber visto una figura emergiendo parcialmente del suelo, del tamaño de un hombre, formada por polvo y luz. Su testimonio fue descartado, aunque días después el sistema de cámaras captó breves destellos que provenían de la grieta, acompañados de un pulso sonoro inaudible para el oído humano, pero captado por los micrófonos de alta frecuencia. La mina El Reposo volvió al silencio, pero cada 17 días exactos el suelo emite una vibración leve que recorre los túneles abandonados de toda la región. Algunos creen que son ecos atrapados del colapso original, otros que lo que dormía bajo tierra nunca fue contenido del todo, porque el polvo no solo guarda cuerpos, también memorias que respiran.
En 2023, un equipo de científicos del Instituto Nacional de Energía Subterránea solicitó permiso para instalar sensores sísmicos experimentales cerca del cerro que cubre la mina El Reposo. Oficialmente, el objetivo era estudiar microvibraciones naturales. En realidad, buscaban confirmar si el pulso de 1741 Arce seguía activo. Lo que descubrieron nunca fue publicado en medios tradicionales, pero los datos se filtraron semanas después. Las gráficas mostraban que el pulso no había desaparecido, se había multiplicado. Ahora provenía de varios puntos distintos bajo la superficie, extendiéndose en un patrón que imitaba una red de túneles. Cada nodo emitía vibraciones sincronizadas, como si comunicaran entre sí. Los investigadores decidieron excavar una de las nuevas fuentes de señal a 15 kilómetros de la mina original. Lo que hallaron fue un corredor natural cubierto de minerales iridiscentes. En el fondo encontraron marcas en la roca que no parecían obra de herramientas humanas. Eran surcos paralelos, suaves, casi simétricos, con una textura orgánica. En uno de ellos un fragmento de hueso humano completamente mineralizado conservaba restos de tejido fibroso. Los análisis confirmaron que el ADN pertenecía a uno de los mineros desaparecidos en 1912. Sin embargo, la composición del material óseo mostraba algo imposible. Células nuevas, activas, como si aquel cuerpo hubiera intentado regenerarse hace apenas unos años. Uno de los científicos, identificado en el informe solo como Dr. Arriaga, declaró off the record que aquello no era una cueva. Dijo, es como si algo se extendiera, buscando salir. Esa frase nunca llegó a ningún documento oficial, pero su voz quedó grabada en los archivos de audio filtrados. Minutos después de su declaración, los monitores captaron un nuevo pulso, más fuerte, que hizo temblar toda la zona. Los equipos eléctricos fallaron y el túnel colapsó parcialmente. Nadie resultó herido, pero el proyecto fue cancelado. El gobierno clausuró el perímetro y declaró el sitio zona de riesgo geológico permanente. Sin embargo, las imágenes satelitales posteriores mostraron algo inquietante. Nuevas fracturas circulares aparecieron en el terreno, alineadas con precisión milimétrica, formando una espiral alrededor del antiguo pozo. Los expertos en topografía aseguran que ninguna fuerza natural podría generar un patrón tan perfecto. Desde entonces, algunos habitantes afirman que durante las noches sin luna puede verse una luz roja que recorre el cerro, moviéndose lentamente, como si algo debajo del suelo respirara de nuevo. En mayo de 2024, los monitores sísmicos del norte de San Luis Potosí detectaron un pulso diferente, más largo, más grave. No era el ritmo constante de 1741 Hz. Era una vibración ascendente, como un lamento profundo que se prolongó durante 9 minutos y luego se apagó. 3 horas después, los sensores térmicos mostraron un aumento súbito de temperatura bajo el Cerro del Reposo. Las cámaras de vigilancia captaron un resplandor rojizo que se filtraba entre las grietas del concreto sellado. No hubo explosión, no hubo ruido, solo una luz que se expandía lentamente, respirando. El gobierno local ordenó una evacuación preventiva de las comunidades cercanas, pero los habitantes afirmaron haber visto otra cosa: el suelo abriéndose en silencio, liberando una nube densa de polvo que parecía moverse con voluntad propia. Los testigos decían que esa niebla tenía forma humana, cientos de figuras formadas por partículas grises, avanzando hacia el llano y desvaneciéndose con el viento. Cuando las autoridades regresaron 2 días después, encontraron el cerro parcialmente hundido. El acceso principal había desaparecido bajo toneladas de roca fundida, como si la tierra se hubiese derretido desde dentro. Un equipo militar descendió en una cápsula de reconocimiento. El registro de audio filtrado por uno de los técnicos dura 6 minutos. En él se escucha el zumbido del ascensor y luego un sonido leve, como un corazón latiendo. Después las voces del equipo. La pared se mueve. Luego, gritos, estática y finalmente una frase apenas audible antes de que la transmisión se corte. Hay ojos en la piedra. El pozo fue sellado con acero reforzado y cemento volcánico. Los informes públicos hablaron de un colapso natural provocado por gases acumulados, pero las imágenes térmicas tomadas desde satélite mostraron un detalle imposible de ocultar. Una forma ovalada, brillante, pulsando a 70 metros de profundidad del tamaño de una catedral. Desde entonces, los sismógrafos registran un silencio absoluto, ningún temblor, ningún eco. Pero los trabajadores del instituto aseguran que si se acercan sus oídos al suelo, pueden escuchar un sonido débil, rítmico, respirando, esperando. Algunos lo llaman el corazón del reposo. ¿Y si nunca fue una mina?
¿Y si lo que excavar era solo la piel de algo más grande? Deja tu teoría en los comentarios. Comparte este relato con quien se atreva a descender y suscríbete para no perderte el epílogo final de esta historia. Porque el silencio a veces es la forma en que la Tierra avisa que algo está a punto de despertar. 6 meses después del incidente, un comité científico internacional llegó a San Luis Potosí con la misión de estudiar lo ocurrido. Traían consigo equipos de resonancia de última generación y autorización directa del gobierno federal. Sin embargo, al llegar al perímetro del reposo, encontraron el acceso custodiado por personal armado sin insignias. Ningún permiso fue reconocido. A la mañana siguiente, el comité fue escoltado fuera de la zona. Desde entonces, el lugar desapareció de todos los mapas satelitales públicos. Lo que antes era un cerro aparece ahora como un bloque borroso, cubierto por una mancha gris digital, sin coordenadas ni topografía. Pero la historia no terminó ahí. Uno de los investigadores del comité, el doctor Lázaro Menéndez, filtró parte del material obtenido antes de ser expulsado. Entre los archivos había una grabación subterránea, un eco metálico que no provenía de maquinaria, sino de algo que vibraba de manera orgánica. Las ondas mostraban un patrón similar al de una voz humana, aunque con frecuencias imposibles para el oído. Al reproducirla a cámara lenta, se distinguían 3 palabras deformadas: abran la boca. El doctor Menéndez afirmó que ese sonido no era nuevo. Había encontrado la misma huella acústica en registros de minas abandonadas en Zacatecas y Durango, captada en distintos años. Todas coincidían con la frecuencia 1741 Hz. Para él, el reposo no era un caso aislado, sino parte de una red subterránea que se extendía bajo el norte de México, conectando antiguas formaciones geológicas a través de túneles naturales. Tal vez, decía, algo vivía allí desde antes del ser humano, dormido, y las perforaciones mineras lo despertaron. Los últimos informes de satélite mostraron un detalle escalofriante. En las noches sin luna, la temperatura del terreno forma un patrón circular que se expande lentamente hacia el oeste, como si algo bajo tierra se moviera, despacio, buscando salida. Ningún sismógrafo registra ruido, solo ese leve pulso térmico idéntico al latido de un corazón. Hoy, más de un siglo después de aquella primera desaparición de 1912, el reposo sigue sellado, pero los mineros locales dicen que el suelo vibra cada madrugada a la misma hora. Un sonido profundo, repetitivo, que viaja bajo los pies y hace temblar el aire. Quizás no sea un temblor, quizás sea una respiración. A finales de 2025, justo antes del aniversario número 113 del desastre original, un grupo de geólogos independientes decidió instalar nuevos sensores sísmicos en un radio de 100 kilómetros alrededor de San Luis Potosí. Querían probar una teoría que circulaba en foros académicos, que el pulso del reposo no solo seguía activo, sino que se estaba moviendo lentamente hacia el sur. Durante los primeros días no hubo señales, pero la madrugada del 3 de abril, a las 02:17, los instrumentos registraron una vibración tenue, seguida de un eco largo, casi armónico. El pulso se repitió 3 veces y luego se detuvo. La misma secuencia, los mismos intervalos: 17, 41, 17. Los sensores térmicos mostraron un incremento de temperatura de 6 grados en el subsuelo, extendiéndose hacia Villa de Reyes. A las 6 de la mañana, varios habitantes reportaron un fenómeno inusual. El suelo exhalaba vapor, un humo gris que olía a hierro húmedo. Las plantas cercanas se marchitaron en cuestión de horas. Los animales huyeron, y cuando un equipo de emergencia llegó al lugar, encontraron un cráter de más de 20 metros de diámetro cubierto de una sustancia brillante, semilíquida, que se movía con lentitud, contrayéndose como si respirara. El laboratorio de la universidad analizó una muestra del material. Los resultados, nunca publicados oficialmente, mostraban presencia de glóbulos rojos desecados y fibras musculares humanas en estado mineralizado. Nadie pudo explicar cómo eso era posible. El científico que realizó la prueba, un joven técnico llamado Eduardo Mena, desapareció 2 días después de enviar el informe. Su computadora fue formateada y su laboratorio clausurado. El gobierno declaró toda la zona reserva ecológica protegida y prohibió cualquier tipo de excavación o filmación. Pero un dron anónimo sobrevoló el área semanas después y captó una imagen perturbadora. El terreno se había abierto en una figura espiral perfecta, idéntica a las marcas halladas en el reposo años atrás. En el centro de la espiral, una cavidad negra emitía un brillo rojo intermitente, como un corazón latiendo bajo tierra. Desde entonces, la vibración se ha vuelto audible a kilómetros de distancia. Suena como un golpe bajo, constante, que hace vibrar el aire.
Los campesinos lo llaman el aliento del suelo. Dicen que cuando se acerca el polvo se levanta y las sombras parecen moverse al compás del sonido. Y quizá eso sea lo que más asusta, no lo que duerme bajo tierra, sino lo que está despertando en silencio, extendiéndose bajo nosotros. En diciembre de 2025, las estaciones sísmicas de todo el altiplano comenzaron a registrar un fenómeno nunca antes documentado. Una vibración profunda, sostenida, que se extendía desde San Luis Potosí hasta Querétaro. No era un temblor, ni una fractura tectónica. Era una onda uniforme que se desplazaba lentamente, como una respiración gigantesca viajando bajo la tierra. Los sensores marcaron su paso cada 3 días, avanzando hacia el sur, acercándose a la capital. Los especialistas en geodinámica intentaron reproducir los datos en simulaciones digitales, pero las ondas tenían una estructura fractal, orgánica, idéntica al patrón del pulso original de la mina El Reposo. Una noche, un equipo de televisión local logró captar el momento exacto en que el suelo cambió de color. Las imágenes muestran una planicie desértica que bajo la luz infrarroja emite un resplandor rojo vivo. Durante 37 segundos, el terreno parece moverse en ondas, como si algo debajo se agitara. Luego, silencio. La latiz de la señal de transmisión se interrumpe. Días después, el video desaparece de todas las plataformas. Los habitantes de los pueblos cercanos comenzaron a relatar sueños idénticos, túneles oscuros, paredes húmedas y un sonido grave que se transformaba en voz. Algunos despertaban con la nariz sangrando y las uñas cubiertas de polvo. Las autoridades sanitarias atribuyeron los síntomas a estrés colectivo, pero los médicos que revisaron a los afectados notaron un detalle común. Todos presentaban el mismo ritmo cardíaco irregular, sincronizado con la frecuencia 17.41. Una comisión de crisis fue convocada en secreto. En las actas filtradas meses después, se describe el hallazgo de un corredor subterráneo que conectaba antiguas minas coloniales a lo largo de cientos de kilómetros. Las paredes estaban cubiertas por una sustancia viva, con textura de piedra y pulso propio. La tierra respira por dentro, escribió uno de los ingenieros antes de que el proyecto fuese cancelado y todo el personal relevado. Desde entonces, cada año, en el aniversario del derrumbe original de 1912, los sensores sísmicos vuelven a registrar el mismo patrón. Algunos dicen que son ecos atrapados en las capas profundas del suelo. Otros creen que es el cuerpo de algo inmenso, extendiéndose poco a poco bajo México, buscando salida hacia la superficie. Y mientras el gobierno insiste en el silencio, la tierra continúa latiendo, porque el Reposo ya no es solo una mina, es un corazón enterrado que nunca dejó de moverse. Para comienzos de 2026, los sensores sísmicos de todo el norte de México empezaron a registrar un nuevo patrón. No eran pulsos aislados ni vibraciones dispersas. Era un ritmo continuo, una secuencia tan perfecta que los expertos en acústica afirmaron que parecía un lenguaje. Las ondas formaban grupos de 3, luego pausas exactas, como si algo intentara comunicarse desde las profundidades. Los científicos bautizaron el fenómeno como secuencia Reposo. Los datos fueron enviados a PISEN-POSINTE, centros de análisis internacionales. Un laboratorio en Japón descubrió algo desconcertante. Al convertir las frecuencias del pulso en ondas de sonido audibles, emergía una tonalidad humana, grave, casi coral. Cuando la secuencia fue reproducida a baja velocidad, las frecuencias se transformaron en una voz. No una palabra definida, pero una sílaba repetida con claridad. Re, una y otra vez. Re, 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 como un lamento, como si la tierra intentara pronunciar su propio nombre. Los gobiernos implicados acordaron suspender toda investigación y sellar oficialmente la zona. Pero era demasiado tarde. Desde Chihuahua hasta Hidalgo comenzaron a reportarse microvibraciones en la misma frecuencia. Era como si el pulso del Reposo hubiera despertado ecos dormidos en otras minas, otras cavernas, otros túneles olvidados. El subsuelo mexicano entero comenzó a moverse al compás de ese ritmo imposible. Una madrugada, el cielo sobre San Luis Potosí se iluminó con un resplandor rojo que duró casi 3 minutos. Los sismógrafos registraron una onda expansiva suave, no destructiva, pero profunda. Testigos afirmaron haber escuchado un sonido largo, parecido a un suspiro que provenía de debajo de la tierra. Los pocos satélites que captaron el fenómeno registraron un cambio térmico. La superficie del cerro donde yacía la mina mostró una forma nítida, perfectamente simétrica, como una huella dactilar gigantesca. A la mañana siguiente la vibración cesó. Los sensores enmudecieron. El pulso de Molinete 1741 Hz desapareció de todos los registros.
Pero al revisar las grabaciones, los técnicos descubrieron algo imposible. Durante los últimos segundos del último pulso, las ondas formaron una figura. No un patrón aleatorio, sino un contorno humano. Una silueta, de pie, como si alguien o algo hubiera finalmente alcanzado la superficie. Desde entonces nadie se atreve a excavar. Los pobladores aseguran que en las noches más silenciosas se escuchan pasos lentos que cruzan los cerros vacíos. Y, cuando el viento sopla del norte, el polvo parece susurrar una sola palabra: reposa. Tal vez el suelo no guarde muertos, sino recuerdos. Tal vez la mina del reposo nunca fue una tumba, sino una cuna. ¿Qué crees tú? ¿Despertó algo que siempre estuvo vivo bajo México? ¿O la tierra solo nos está devolviendo lo que le arrebatamos? Déjalo en los comentarios, comparte este video con quien se atreva a escuchar lo que hay debajo y suscríbete, porque cuando el suelo respira, lo más prudente no es a correr, sino escuchar. A mediados de 2026, los informes oficiales sobre la secuencia reposo fueron retirados de todos los archivos digitales. Las universidades que habían participado en los estudios recibieron una orden directa del gobierno federal: cesar toda investigación relacionada con el fenómeno. Sin embargo, una copia del último registro sísmico fue filtrada por un ingeniero anónimo. El archivo mostraba algo que nadie esperaba. El pulso de El Reposo no se había extinguido, solo había cambiado de forma. Las vibraciones se habían vuelto más lentas, más profundas, casi imperceptibles. Pero al amplificarlas, los expertos descubrieron que la frecuencia coincidía exactamente con el ritmo cardíaco promedio de un ser humano dormido. Era como si la Tierra, después de despertar, ahora descansara, respirando, soñando. Esa misma semana, en un radio de 100 kilómetros alrededor de San Luis Potosí, comenzaron a reportarse grietas en el suelo con una característica extraña. Todas formaban líneas curvas interconectadas, dibujando una espiral enorme, visible desde el aire. En su centro, los satélites térmicos detectaron una temperatura constante, cálida como la de un cuerpo vivo. Las autoridades declararon el fenómeno una reacción geológica natural, pero los habitantes sabían que no lo era. Las noches se volvieron más silenciosas, el viento dejó de soplar, y a veces se escuchaba un sonido bajo, casi imperceptible, como un suspiro profundo que salía desde la tierra. Un año después, un equipo de arqueólogos que trabajaba cerca de Real de 14 encontró un túnel sellado con cal, muy antiguo. Dentro había restos humanos con una antigüedad que superaba los 900 años. Todos los cuerpos estaban dispuestos en círculo, mirando hacia abajo, y sobre las paredes se leían inscripciones en náhuatl que decían: la tierra come y luego duerme. Cuando despierte, devuélvanle su nombre. Nadie pudo traducir esa frase completamente, pero el símbolo tallado junto a las palabras era inconfundible, una espiral idéntica a la del reposo. Hoy, los satélites siguen detectando una respiración lenta bajo San Luis Potosí. Los científicos no la mencionan, los mapas no la muestran, pero los mineros aseguran sentir el suelo vibrar bajo sus botas. Suave, rítmico, casi humano. Quizá lo que se movía allá abajo no era una criatura, sino la propia memoria de la tierra. En los primeros días de 2027, San Luis Potosí amaneció cubierto por una neblina tan espesa que ni el sol pudo atravesarla. Los satélites no registraron nubes. Era polvo, un polvo fino, gris, del mismo color que el que cubría la ropa de los mineros en 1912. Los sensores sísmicos no detectaron actividad, pero el aire vibraba, como si algo bajo tierra respirara en silencio. La gente de Charcas juró haber escuchado un sonido profundo que se repetía 3 veces antes de desvanecerse. 17, 41, 17. Después nada. Semanas más tarde, un equipo de topógrafos que realizaba estudios cerca del antiguo Cerro del Reposo descubrió que el relieve había cambiado. Donde antes había una montaña irregular, ahora se elevaba una forma perfectamente simétrica, como una huella humana gigantesca. El suelo parecía sólido, pero bajo él los instrumentos marcaban una densidad anómala, casi orgánica. Al perforar unos centímetros, encontraron vetas de un material oscuro, tibio, que respiraba. Los técnicos se retiraron sin registrar la muestra. Uno de ellos dijo después que el terreno latía despacio como si durmiera. El gobierno clausuró la zona definitivamente. En los mapas actuales aparece como área de conservación geológica 723A. Ningún dron puede sobrevolarla. Todas las grabaciones se distorsionan, pero los campesinos siguen diciendo que, en las noches más quietas, se oyen pasos bajo el suelo, como si algo enorme caminara muy despacio.
A veces, los perros se echan al piso y gimen mirando hacia el cerro. Los archivos de la mina, los diarios de Eusebio Almazán, los informes de Marina Ochoa y las grabaciones del doctor Menéndez fueron sellados en bóvedas estatales. Sin embargo, una copia anónima llegó a Internet. En su última página, una frase escrita a mano dice: «Si alguna vez vuelven a cavar aquí, háganlo despacio. La tierra recuerda». Nadie sabe si el reposo fue un accidente, un experimento o el despertar de algo antiguo. Solo se sabe que desde 1912 hasta hoy, el polvo nunca se ha asentado del todo. Quizá la mina no fue una tumba, sino una herida, un recordatorio de que el suelo bajo nuestros pies no está muerto, solo espera. ¿Tú qué piensas? ¿El reposo guarda un secreto natural o un corazón que aún late bajo México? Déjalo en los comentarios, comparte este video con quien no tema mirar hacia abajo y suscríbete, porque al final toda historia enterrada acaba por respirar otra vez.